Esa noche en la farmacia sentí que el mundo se derrumbaba. El frasco de medicina costaba 247 pesos y yo solo tenía 189. Mis manos temblaban contando una y otra vez las mismas monedas. Mientras la fiebre de mi hija seguía subiendo en casa, la cajera me miraba con impaciencia. La fila detrás murmuraba, y yo estaba a punto de rendirme. Entonces, una voz a mis espaldas rompió el silencio. Cárguelo a mi cuenta. Esa voz cambió mi vida para siempre. Era octubre de 2013, y el otoño mexicano había traído consigo no solo hojas secas, sino también la fiebre implacable que consumía a mi pequeña Itzel. Yo, Xochitl Citlali Cortés, de 28 años, con mi tez morena clara y el cabello oscuro recogido en una trenza simple, sentía que mis ojos grandes y expresivos se nublaban de desesperación. El pitido de la caja registradora en la farmacia Corazón Verde resonó en mis oídos como una sentencia. Mis manos temblaron al contar las monedas por tercera vez. El frasco de Asacurex costaba 247 pesos. Yo tenía 189. La diferencia no era solo de 58 pesos. Era el abismo entre la vida y la muerte de mi hija, entre ser una madre capaz y una fracasada. La dependienta, una mujer de mediana edad con lentes gruesos, me miraba con una mezcla de impaciencia y lástima que me atravesaba como cuchillo. El aire acondicionado de la farmacia me helaba la piel, pero por dentro ardía de vergüenza. A mis espaldas, una cola de personas esperaba, y podía sentir sus miradas clavadas en mi nuca, juzgando mi pobreza expuesta. Señora, la voz de la dependienta me devolvió a la realidad cruel. ¿Tiene el dinero completo o no? Mi voz se quebró antes de poder responder. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, y por un momento, el mundo se difuminó. En ese instante de máxima vulnerabilidad, escuché una voz tranquila y profunda detrás de mí: cárguelo a mi cuenta. Me giré lentamente, y ahí estaba él, Gael Cuauhtémoc Valdés, de 32 años, alto, con una complexión atlética y bien cuidada, vestido con una camisa blanca impecable y pantalones oscuros. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, color miel, profundos, con una quietud que contrastaba enormemente con la tormenta que rugía en mi interior. Pero señor, intenté protestar, mi orgullo luchando contra la necesidad desesperada. Él negó suavemente con la cabeza, y en sus ojos vi algo que no esperaba: reconocimiento, no de quién era yo, sino de lo que estaba viviendo, como si hubiera estado exactamente en mi lugar, como si conociera íntimamente esa humillación. Es solo medicina, dijo con voz suave, dirigiéndose a la dependienta. Cárguelo, por favor. Regresé a casa en el barrio Las Acacias con el frasco de Asacurex apretado contra mi pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Las callejuelas empedradas del barrio nunca me habían parecido tan hermosas como esa noche, cuando finalmente tenía la medicina que salvaría a mi hija. Itzel dormía con fiebre en nuestra humilde habitación, su respiración laboriosa llenando el silencio de la madrugada. Mientras le daba la primera dosis, mis lágrimas cayeron sobre sus mejillas ardientes. No eran lágrimas solo de alivio, sino de algo más profundo: la comprensión de que había sido vista, de que alguien había considerado que mi hija merecía vivir. Esa noche no dormí, me quedé sentada en el borde de la cama, viendo cómo la medicina hacía su magia, cómo la fiebre de Itzel bajaba gradualmente. Pero más que eso, sentí algo cambiar dentro de mí. Una chispa había sido encendida, no solo de gratitud, sino de determinación. Los días siguientes se tiñeron de una extraña mezcla de alivio y obsesión. Itzel se recuperó completamente, pero yo no podía dejar de pensar en el hombre que había pagado su medicina. ¿Quién era? ¿Por qué lo había hecho? Mis preguntas encontraron respuestas de formas inesperadas cuando doña Carmen, mi vecina de 65 años que cuidaba a Itzel cuando yo trabajaba, llegó con chisme fresco. ¡Ay, Xochitl!, exclamó, sus ojos pequeños y vivaces brillando con curiosidad.
¿Sabes quién es el hombre que te ayudó en la farmacia? Habíamos estado desayunando en su pequeña cocina, donde el aroma del café de olla se mezclaba con el de las tortillas recién hechas. Itzel jugaba en el patio con los gatos de doña Carmen, su risa clara llenando el aire matutino. No, doña Carmen, ¿usted lo conoce? Es Gael Valdés, el dueño de constructora Corazón de Piedra. Ese hombre tiene tanto dinero que podría comprar la mitad del barrio. Mi estómago se tensó. Un hombre rico. Claro que lo era. Había pagado una medicina cara sin parpadear, pero eso no explicaba por qué lo había hecho. Pero qué raro, continuó doña Carmen, bajando la voz como si fuera a revelar un secreto de estado. Dicen que nunca ayuda a nadie. Es muy reservado. Muy extraño, vive solo en esa casa grande de Polanco, nunca se le ve con mujeres. ¿Por qué me ayudaría entonces? Murmuré, más para mí misma que para ella. Eso mismo me pregunto. Mijita, tú ten cuidado. Los hombres ricos no hacen nada sin esperar algo a cambio. Esas palabras se me clavaron como espinas. Durante días no pude quitármelas de la cabeza. Mi paranoia se intensificó cuando comencé a verlo por el barrio. La primera vez fue una semana después de la farmacia. Estaba comprando verduras en el mercado local cuando lo vi al otro lado de la plaza, parado frente a la panadería. Llevaba ropa casual jeans y una camisa de algodón, pero aún así destacaba entre los vecinos. Cuando nuestros ojos se encontraron, él asintió levemente y siguió su camino. ¿Coincidencia? La segunda vez fue 3 días después. Yo salía de dejar a Itzel en casa de doña Carmen cuando lo sexta caminando por nuestra calle. Esta vez se acercó. «Buenos días, Xochitl», dijo con esa voz tranquila que había grabado en mi memoria. «Buenos días», respondí, sorprendida de que supiera mi nombre. ¿Qué hace por aquí? Visito a un amigo cerca. ¿Cómo está Itzel? El hecho de que recordara el nombre de mi hija me conmovió y me alarmó al mismo tiempo. Bien, gracias a usted. Me alegra escuchar eso. Hubo un silencio incómodo. Él parecía querer decir algo más, pero en lugar de eso, simplemente añadió, «Que tenga buen día, Xochitl», y se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. Los rumores comenzaron a extenderse por el barrio Las Acacias como reguero de pólvora. «El rico ese anda rondando a Xochitl», murmuraba doña Esperanza, la chismosa del barrio. «Seguro que la quiere de mantenida», añadía doña Rosa, la tendera, con una sonrisa maliciosa. «Una mujer decente no acepta dinero de desconocidos», pontificaba don Roberto, el carnicero. Cada comentario era una bofetada. Sentía como si mi dignidad estuviera siendo pisoteada por lenguas venenosas y mentes pequeñas. Una tarde, mientras barría el frente de mi casa, escuché a un grupo de mujeres hablando en la esquina. «Esa Xochitl siempre se ha creído muy digna, pero mira, ahí anda persiguiendo al millonario. ¿Ya vieron cómo se arregla ahora? Antes andaba toda desarreglada. Pobre niña. Va a crecer viendo que su mamá se vende por dinero». Las lágrimas quemaron mis ojos, pero no las dejé caer. No les daría ese gusto. Febrero de 2014 llegó con una claridad que no esperaba. Habían pasado 4 meses desde la noche de la farmacia, y yo había comenzado a trabajar más horas, limpiando casas durante el día y cosiendo en las noches. Cada peso que ganaba lo guardaba en una lata de café escondida bajo mi cama. Tenía un sueño que estaba tomando forma: abrir una guardería en el barrio. La idea había nacido de la desesperación. Cada mañana veía a madres trabajadoras como yo luchando por encontrar quien cuidara a sus hijos. Algunas los dejaban con familiares que no siempre los trataban bien, otras con vecinas que apenas los vigilaban. Y si yo pudiera crear un lugar seguro, limpio, donde los niños fueran amados mientras sus padres trabajaban. Estaba caminando de vuelta a casa después de limpiar la casa de una familia acomodada en la colonia Roma cuando lo vi. Gael estaba sentado en una banca de la pequeña plaza del barrio, leyendo un libro. No era su territorio habitual, y esta vez, no parecía estar de paso. Me acerqué con pasos vacilantes.
Gael levantó la mirada del libro, era sobre desarrollo infantil. Me sorprendió ver y sonrió levemente. Hola, Xochitl, ¿cómo estás? Bien, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué lo hiciste? En la farmacia. Digo, por primera vez. Sexta, una sombra de dolor cruzar sus ojos color miel. Cerró el libro y me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Tuve una hermana, dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. Se llamaba Itzel. Mi corazón se detuvo. Murió cuando yo tenía 17 años. Neumonía. Mis padres no tenían dinero para el antibiótico. Su voz se quebró ligeramente. Cuando te sexta esa noche, contando las monedas, con esa desesperación en los ojos. Era como ver a mi madre 15 años atrás. Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Lo siento mucho. Por eso hago lo que hago. Xochitl. Por eso mi empresa dona medicinas a clínicas públicas. Por eso no pude pasar de largo esa noche. Me miró directamente a los ojos. Y por eso he estado apareciendo por aquí. No para molestarte, sino para asegurarme de que estás bien. De que Itzel está bien. La gente habla. Le dije. Dicen que me estás cortejando. Que quieres algo de mí. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. La gente siempre habla, pero yo sé lo que es ser juzgado. Cuando tienes dinero, todos asumen que tienes motivos ocultos para todo. ¿Y los tienes? ¿Motivos ocultos? Solo uno, admitió, y mi corazón se aceleró. Me gustaría conocerte mejor, no por lástima, no por caridad, sino porque hay algo en ti, Xochitl, que me hace sentir completo. Hace años que no me sentía así. El mundo se detuvo, las voces de los chismosos se desvanecieron. Solo existíamos él, yo, y la verdad honesta que acababa de confesar. No sé si puedo, susurré. No sé si sé cómo hacer esto. Tampoco yo, confesó, pero me gustaría intentarlo. A tu ritmo, con tus reglas. Fue en ese momento que decidí que no viviría mi vida según las expectativas ajenas. Si Gael y yo íbamos a conocernos, sería en mis términos, con mi dignidad intacta. Está bien, dije finalmente, pero quiero que sepas algo. Tengo un sueño, y lo voy a cumplir sola. No necesito que me rescaten. Gael, ya me rescaté yo misma. La admiración que vi en sus ojos me confirmó que había tomado la decisión correcta. Los meses que siguieron fueron hermosos y lentos. Gael y yo construimos algo basado en respeto mutuo, conversaciones profundas, y una confianza que había crecido como las plantas en mi pequeño jardín trasero. Él nunca había intentado imponer su presencia en mi vida. Venía a visitarnos los domingos, siempre trayendo algo pequeño para Itzel, un libro, un juguete educativo, o simplemente su tiempo y atención completa. Mi hija había comenzado a llamarlo tío Gael, y verlos juntos leyendo cuentos en el pequeño sofá de mi sala era una imagen que atesoraba en mi corazón. Mi sueño de la guardería había tomado forma concreta. Durante 2 años había ahorrado cada peso posible, viviendo con lo mínimo, rechazando cualquier ayuda financiera de Gael por más que él la ofreciera suavemente. Todo parecía estar alineándose para el momento más importante de mi vida, pero entonces llegó mayo de 2016 y todo se desplomó. Xochitl, Xochitl, despierta. Los golpes urgentes en mi puerta me sacaron de un sueño profundo. Era doña Carmen, con el rostro desencajado por la angustia. ¿Qué pasa?, pregunté, aún aturdida. Tu hermana, Elena, tuvo un accidente. Está en el hospital. Necesitan dinero para la operación. Mi mundo se tambaleó. Elena, mi hermana menor, había sido mi única familia después de que nuestros padres murieran. Vivía en Guadalajara con sus 2 hijos pequeños, y aunque no nos veíamos seguido, el amor entre nosotras era inquebrantable. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta que me partiría en 2. 50,000 pesos. Para esta noche, exactamente la cantidad que había ahorrado para la guardería. Sin dudar ni un segundo, tomé la lata de café de debajo de mi cama. Todo mi futuro, todo mi sueño,
estaba contenido en esos billetes arrugados y esas monedas que había ido juntando peso por peso. Voy para Guadalajara, anuncié. La operación fue exitosa, pero regresé a Ciudad de México sin dinero y sin sueño. El local que había apartado fue rentado a otra persona. Los padres que habían puesto su confianza en mí para cuidar a sus hijos tuvieron que buscar otras opciones. Me senté en mi cama esa noche, mirando la lata de café vacía, y por primera vez en años, me permití quedarme completamente desarmada. Gael llegó el domingo siguiente como siempre, pero esta vez no pude fingir que todo estaba bien. Cuando me vio llorar, se acercó a consolarme, y entre sollozos le conté lo que había pasado. Xochitl, me dijo suavemente, tomando mis manos entre las suyas, déjame ayudarte, puedo prestarte el dinero para la guardería. Lo consideras un préstamo comercial, con intereses si eso te hace sentir mejor. No. Mi reacción fue más violenta de lo que esperaba. No, Gael, ¿no lo entiendes? Esto tengo que hacerlo sola. ¿Por qué? Su voz se alzó ligeramente, mostrando una frustración que rara vez dejaba ver. ¿Por qué tienes que torturarte así? ¿Por qué no puedes aceptar ayuda? Porque si acepto tu dinero, nunca sabré si lo logré por mí misma o porque tengo un novio rico. Las palabras salieron como cuchillos, y vi cómo lo herían. Gael retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. ¿Eso es lo que piensas de mí?, preguntó, su voz cargada de dolor. ¿Que solo soy un novio rico que quiere comprarte? No. Yo me detuve, dándome cuenta de lo que acababa de decir. Pero el orgullo herido me impidió retractarme. Tal vez es mejor que no vengas por un tiempo. Gael asintió lentamente, sus ojos color miel nublándose. Si eso es lo que quieres, es lo que necesito. Se fue sin decir una palabra más, y yo me quedé sola con mi orgullo intacto y mi corazón hecho pedazos. Junio, julio, agosto, 3 meses sin Gael. 3 meses en los que me sumergí en el trabajo con una intensidad autodestructiva, ahorrando cada peso otra vez, reconstruyendo mi sueño desde cero. Itzel preguntaba por él constantemente. ¿Por qué ya no viene tío Gael? Mami, está ocupado, mi amor, le respondía, odiándome por la mentira. Doña Carmen, que había observado todo el drama, no se mordía la lengua. Estás siendo una tonta, Xochitl. Ese hombre te ama de verdad, y tú lo corriste por tu orgullo estúpido. No es orgullo, es dignidad, insistía yo. ¿De qué te sirve la dignidad si estás miserable? Septiembre de 2016 trajo una revelación que cambió todo. Doña Carmen llegó corriendo a mi casa con un periódico local en las manos. Xochitl, tienes que ver esto. El titular decía, empresario local dona $1.000.000 para clínica infantil del barrio Las Acacias. La foto mostraba a Gael entregando un cheque enorme a los directivos de la clínica donde llevaba a Itzel cuando se enfermaba. Lee, ordenó doña Carmen. Con manos temblorosas, leí el artículo. La donación era para equipar completamente la clínica, comprar medicinas y ofrecer consultas gratuitas a familias de bajos recursos. Al final del artículo, había una declaración de Gael que me partió el alma. Esta donación es en memoria de mi hermana Itzel Valdés, y en honor a todas las madres que luchan cada día para sacar adelante a sus hijos, especialmente a aquella que me enseñó que la verdadera fortaleza no está en dar, sino en la dignidad de quien recibe ayuda sin perder su esencia. Esa noche no pude dormir. Había sido una tonta. Gael nunca había intentado rescatarme. Había querido caminar a mi lado, y yo, en mi terquedad, había confundido su amor con condescendencia. Era hora de tragarse el orgullo y recuperar al hombre que amaba. Octubre de 2016, un año después del aniversario de nuestro primer encuentro en la farmacia. Había practicado mi discurso 1000 veces frente al espejo, pero cuando finalmente me paré frente a las oficinas de constructora Corazón de Piedra, todas las palabras se desvanecieron. El edificio era impresionante, vidrio y acero que se alzaba hacia el cielo como un símbolo del éxito de Gael. Me sentí pequeña en el lobby elegante,
con mis jeans limpios pero viejos y mi blusa sencilla. ¿Tiene cita con el señor Valdés?, preguntó la recepcionista. No, pero, dígale que Xochitl Cortés está aquí. Él me conoce. 20 minutos después, Gael me esperaba en la puerta de su oficina. Se veía más delgado, y había una tristeza en su rostro que me partió el corazón. Xochitl, dijo simplemente. Hola, Gael. Su oficina era sorprendentemente acogedora. Había plantas en las ventanas, fotografías de proyectos en las paredes, y sobre su escritorio, una pequeña figura de barro que reconocí inmediatamente, una que Itzel le había regalado meses atrás. Leí sobre la donación a la clínica. Comencé, mis manos temblando ligeramente. No lo hice para que te enteraras. Lo sé, lo hiciste porque es quien eres. Respiré profundo, preparándome para las palabras más difíciles de mi vida. Gael, fui una tonta orgullosa que confundió tu amor con lástima. Él no respondió, pero sus ojos se suavizaron ligeramente. Me diste tiempo para crecer, para ser fuerte, y cuando finalmente quise caminar a tu lado, yo misma levanté una pared. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Te amo, Gael, te amo y extraño tu risa en mi casa. Extraño verte leer con Itzel. Extraño las conversaciones sobre nuestros sueños. Xochitl, no, déjame terminar. Me acerqué a él, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. No quiero tu dinero, nunca lo quise. Lo que quiero es tu corazón, tu tiempo, tu amor. Quiero construir mi sueño sola. Sí, pero quiero que estés ahí para celebrarlo conmigo. No pude terminar porque Gael me envolvió en sus brazos. Su abrazo tan fuerte y desesperado como si hubiera estado ahogándose y yo fuera su aire. Te amo, susurró contra mi cabello. Te amo tanto que estos meses sin ti han sido un infierno. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas tú a mí? Por insistir, por no entender que necesitabas hacerlo sola. ¿Podemos empezar otra vez?, pregunté. No, respondió, y mi corazón se detuvo por un segundo. No quiero empezar otra vez. Quiero continuar desde donde lo dejamos, pero esta vez siendo más honestos, más valientes. Y me besó. Fue nuestro primer beso real, cargado de meses de separación, de amor guardado, de perdón mutuo. Con Gael de vuelta en nuestras vidas, pero esta vez con límites claros y respetados, mi progreso hacia la guardería se aceleró de maneras inesperadas. Él no me daba dinero, pero me daba algo igualmente valioso: conexiones, consejos y apoyo emocional. Conozco a alguien que puede conseguirte los permisos más rápido, me dijo una tarde mientras Itzel jugaba en el pequeño parque cerca de mi casa. ¿Sin sobornos?, pregunté, siempre cautelosa. Sin sobornos. Es arquitecto, especializado en espacios para niños. Así conocí a Roberto Mendoza, un hombre de 50 años que se enamoró inmediatamente de mi visión para Pequeñas Raíces. No solo me ayudó con los planos, sino que me presentó a proveedores honestos y me enseñó sobre regulaciones de seguridad. Lo que me gusta de tu proyecto, Xochitl, me dijo durante una de nuestras juntas, es que no nace del negocio, sino del amor. Eso se siente. En abril de 2017, había encontrado el local perfecto, más grande que el primero, con un jardín trasero hermoso, y ubicado en el corazón del barrio Las Acacias. Lo más hermoso fue ver cómo la comunidad se unió alrededor del proyecto. Doña Carmen se ofreció como voluntaria. Don Alberto, el carpintero del barrio, me hizo descuentos en los muebles infantiles. Gael apareció una tarde mientras yo pintaba uno de los salones de amarillo claro. ¿Puedo ayudar?, preguntó, señalando los botes de pintura. ¿Sabes pintar?, le pregunté con una sonrisa traviesa. Construyo edificios para ganarme la vida. Creo que puedo con una pared. Trabajamos en silencio durante horas, pintando juntos el espacio que sería el corazón de mi sueño. Cuando terminamos, ambos estábamos salpicados de pintura amarilla, riéndonos como adolescentes. Se ve hermoso, dijo, admirando nuestro trabajo. Se siente como hogar, respondí.
Pequeñas Raíces estaba a un mes de su inauguración cuando llegó la prueba más dura. Mayo de 2017 trajo consigo a Leticia Montes y su campaña de destrucción. Una mañana llegué a mi guardería para encontrar graffiti en las paredes exteriores. Cazafortunas y negocio fraudulento estaban pintados en letras rojas que goteaban como sangre. Pero lo peor fue la llamada de doña Carmen esa tarde. Xochitl, me dijo con voz temblorosa, hay rumores terribles corriendo por el barrio. Dicen que tu guardería no es legal, que no tienes los permisos correctos. Mi estómago se contrajo. ¿Quién está diciendo eso? Leticia Montes vino personalmente a mi casa. Me mostró documentos. Me dijo que había investigado y que tú no tienes la educación necesaria para manejar niños. La campaña de Leticia fue despiadada y efectiva. Durante una semana, los padres que habían reservado lugar para sus hijos comenzaron a cancelar uno por uno. Lo siento mucho, Xochitl, me dijo María González, una madre trabajadora que limpiaba oficinas de noche, pero no puedo arriesgarme. Para el viernes de esa semana terrible, había perdido el 80% de mis inscripciones. El sábado por la mañana, Leticia organizó una reunión informativa en la plaza del barrio, supuestamente para proteger a los niños de las acacias. Cuando llegué, encontré a más de 50 personas reunidas. Leticia estaba parada en el centro, elegantemente vestida, con una carpeta llena de papeles en las manos. Como todos saben, estaba diciendo, he dedicado 15 años de mi vida al cuidado infantil. Tengo título universitario en educación preescolar, certificaciones de primeros auxilios y el reconocimiento del municipio. Los murmullos de aprobación me atravesaron como cuchillos. Por eso me preocupa profundamente ver que alguien sin educación formal, sin experiencia profesional, quiera abrir un negocio que pone en riesgo la seguridad de nuestros niños. Eso no es cierto, exclamé, abriéndome paso entre la multitud. Un silencio tenso cayó sobre la plaza. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, y por un momento, me sentí como la niña pequeña que había sido años atrás, asustada y vulnerable. Xochitl, dijo Leticia con una sonrisa falsa, qué bueno que vienes. Tal vez puedas explicarnos, ¿dónde estudiaste desarrollo infantil? No tengo un título universitario, admití, mi voz temblando ligeramente, pero tengo algo que tú nunca tendrás. ¿Y qué es eso? Amor verdadero por estos niños, experiencia real como madre, y la desesperada necesidad de crear un lugar donde cada niño se sienta seguro y amado, no solo cuidado. El amor no reemplaza la educación profesional, replicó Leticia. Por un momento, el miedo me paralizó. Tenía razón. Yo no tenía todas las certificaciones que ella tenía. ¿Qué derecho tenía de competir con alguien tan calificada? Pero entonces vi a doña Carmen en la multitud, con lágrimas en los ojos. Vi a María González. Vi a las madres trabajadoras que, como yo, luchaban cada día por dar lo mejor a sus hijos. Y recordé por qué estaba haciendo esto. Tienes razón, Leticia, dije, mi voz volviéndose más fuerte. No tengo tu educación formal, pero déjame contarte lo que sí tengo. Caminé hacia el centro de la plaza, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Tengo la experiencia de haber sido una madre soltera que no tenía dinero para la medicina de su hija. Sé lo que es contar monedas mientras tu bebé arde en fiebre. Sé lo que es trabajar 3 empleos y preocuparse constantemente por quién está cuidando a tu hijo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no las detuve. Sé lo que es amar tanto a un niño que estarías dispuesta a dar tu vida por él. Y sé que cada madre en este barrio siente exactamente lo mismo. Miré directamente a María González. María, tú trabajas de noche limpiando oficinas porque es el único trabajo que puedes conseguir. Tu hijo se queda con tu vecina de 70 años que apenas puede cuidarse a sí misma. ¿No mereces algo mejor? ¿No merece tu hijo un lugar donde sea amado, no solo vigilado? María asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. ¿Y tú, Carmen? Me dirigí a una mujer joven que trabajaba en una fábrica,
dejas a tu hija con tu cuñada que tiene 5 hijos propios. Tu pequeña siempre llega a casa sucia y hambrienta porque no recibe la atención que necesita. ¿Eso es lo que queremos para nuestros niños? No, susurró Carmen. Leticia tiene razón, yo no tengo un título universitario, pero tengo algo que vale más que cualquier diploma. Tengo la determinación de crear un lugar donde cada niño sea tratado como si fuera mío propio, donde cada madre pueda trabajar tranquila sabiendo que su bebé está seguro, amado y feliz. Me volví hacia Leticia, que había perdido su sonrisa condescendiente. ¿Sabes cuánto cuesta tu guardería, Leticia? 3,000 pesos al mes. ¿Sabes cuánto van a costar mis servicios? 800 pesos. Porque no estoy aquí para hacerme rica, estoy aquí para servir a mi comunidad. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Y en cuanto a las certificaciones, tienes razón, las voy a obtener, todas. Me he inscrito en cursos de primeros auxilios, desarrollo infantil y nutrición. Porque aunque mi amor por estos niños es genuino, también quiero darles el mejor cuidado profesional posible. Esta no es una competencia entre Leticia y yo, continué. Es sobre qué tipo de comunidad queremos ser. Una donde solo las familias ricas pueden permitirse cuidado infantil de calidad, o una donde todas las madres trabajadoras tienen opciones. Doña Carmen se adelantó. Yo conozco a Xochitl desde que era niña, dijo con voz fuerte. He visto cómo ha criado a Itzel sola, con amor y sacrificio. He visto cómo ha luchado por salir adelante sin perder su dignidad. Si alguien va a cuidar a los niños de nuestro barrio, quiero que sea alguien que entiende nuestras luchas. Exacto, exclamó María González. Leticia nunca ha tenido que elegir entre comprar comida o pagar el cuidado infantil. Uno por uno, los padres comenzaron a hablar. Contaron sus historias, sus luchas, sus esperanzas para sus hijos. Y poco a poco, la multitud se volteó contra Leticia. Creo que hemos escuchado suficiente, dijo finalmente don Roberto. Xochitl, tienes mi apoyo. Los aplausos comenzaron tímidamente, luego crecieron hasta llenar la plaza entera. Leticia recogió sus papeles con rostro furioso. Van a lamentar esta decisión, murmuró mientras se alejaba, pero yo ya no tenía miedo. Había enfrentado a mi peor enemiga y había ganado, no con títulos o dinero, sino con verdad y corazón. Esa tarde, mi teléfono no paró de sonar. Los padres que habían cancelado llamaban para reinscribir a sus hijos. Nuevas familias querían conocer más sobre Pequeñas Raíces. Lo más hermoso fue ver cómo la comunidad se unió alrededor del proyecto. Don Roberto se ofreció a hacer los muebles faltantes sin cobrar. Las mujeres del barrio organizaron una rifa para ayudar con los gastos de inauguración. Los jóvenes se presentaron como voluntarios para pintar murales en las paredes exteriores. El barrio Las Acacias había dejado de ser solo un lugar donde vivíamos. Se había convertido en una familia. El 15 de julio de 201 a las 7 de la mañana amaneció con un cielo azul perfecto y una brisa suave que movía las flores del jardín de Pequeñas Raíces. Había invitado a toda la comunidad, y para mi asombro, vinieron no solo los vecinos, sino también el nuevo inspector municipal, reporteros locales y varias autoridades que querían mostrar su apoyo. Itzel, ahora de 6 años, llevaba un vestido blanco que doña Carmen le había cosido especialmente para la ocasión. Sus ojos brillaban de emoción mientras ayudaba a colgar los globos multicolores en la entrada. «Mami», me dijo, tomándome de la mano, «¿ya somos ricas?». Me reí, arrodillándome para quedar a su altura. «No tenemos mucho dinero, mi amor, pero somos ricas en otras cosas, en amor, en sueños cumplidos, en amigos verdaderos». «¿Y en tío Gael?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Especialmente en tío Gael». La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva. Corté la cinta roja mientras los aplausos de la comunidad llenaban el aire. Dentro de Pequeñas Raíces, los salones pintados de colores suaves esperaban a sus primeros pequeños huéspedes. Los juguetes educativos estaban perfectamente organizados,
las cunas preparadas para las siestas, y el jardín trasero convertido en un pequeño paraíso infantil. Señoras y señores, dije, mi voz temblando de emoción, Pequeñas Raíces no es solo una guardería, es la prueba de que los sueños se pueden hacer realidad cuando se combinan el trabajo duro, la comunidad solidaria, y la negativa absoluta a renunciar a nuestros valores. Los aplausos fueron ensordecedores, pero el momento más hermoso llegó cuando los primeros niños entraron corriendo al espacio. Sus risas llenaron cada rincón, y verlos jugar, explorar, sentirse seguros y amados, me confirmó que todo el sacrificio había valido la pena. Entre la multitud, vi a Leticia Montes parada al otro lado de la calle, observando desde la distancia. Por un momento, nuestros ojos se encontraron, y en lugar de la sonrisa triunfante que esperaba darle, sentí algo inesperado, compasión. Pequeñas Raíces había sido un éxito rotundo. Teníamos lista de espera, los padres estaban encantados, y yo había contratado a 2 asistentes maravillosas que compartían mi visión de criar niños felices y seguros. Más importante aún, había obtenido todas las certificaciones que había prometido: primeros auxilios, desarrollo infantil, nutrición y manejo de crisis. Una noche de diciembre de 2017, Gael llegó a casa con una expresión extraña en el rostro. Itzel ya dormía, y nosotros estábamos sentados en el pequeño sofá de la sala, viendo una película en la televisión vieja. Xochitl, dijo de repente, ¿puedes cerrar los ojos? ¿Por qué? Pregunté, riendo. Solo hazlo, confía en mí. Cerré los ojos, escuchando sus pasos moviéndose por la habitación. Cuando me pidió que los abriera, encontré algo inesperado sobre la mesa de centro. No era una caja pequeña con un anillo, sino una carpeta llena de documentos. ¿Qué es esto?, pregunté, confundida. Son los papeles de adopción, dijo, su voz cargada de una emoción que raramente mostraba. Para Itzel, mi corazón se detuvo. He estado consultando con abogados durante meses. Quiero adoptar oficialmente a Itzel, darle mi apellido, ser su padre legal en todos los sentidos. Sus ojos color miel se llenaron de lágrimas. Pero solo si tú quieres, solo si ella quiere. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera procesarlas completamente. Gael, sé que su padre biológico la abandonó, pero yo nunca lo haré. Quiero estar en todas las juntas escolares, en todas las obras de teatro, en todas las graduaciones. Quiero ser el hombre que la lleve al altar el día que se case. Quiero ser su papá de verdad. Me levanté del sofá, temblando de emoción. ¿Se lo dijiste a ella? Quería hablar contigo primero, pero... Xochitl se detuvo, respiró profundo, y luego hizo lo que menos esperaba, se arrodilló frente a mí. Susurró Xochitl Citlali Cortés, dijo, sacando ahora sí un anillo sencillo de su bolsillo. Quiero adoptar a tu hija porque ya es mía en mi corazón, y quiero casarme contigo porque tú ya eres mi hogar. El anillo era hermoso en su sencillez, una banda de oro blanco con un pequeño diamante que brillaba como las estrellas. No tengo la fortuna de mi familia porque elegí el amor sobre el dinero. No puedo ofrecerte mansiones o viajes exóticos. Lo que puedo ofrecerte es mi corazón completo, mi respeto absoluto, y la promesa de que nunca, nunca vamos a estar solos otra vez. ¿Te casarías conmigo, Xochitl? ¿Dejarías que fuéramos una familia oficial? El mundo se detuvo. En ese momento, sexta toda nuestra historia, la noche en la farmacia, los meses de construcción lenta de confianza, la separación dolorosa, la reconciliación, la construcción de mi sueño, y ahora esto. Un futuro que incluya amor sin condiciones, respeto mutuo, y la promesa de una familia verdadera. Sí, susurré, y luego más fuerte. Sí, sí, sí. El anillo se deslizó perfectamente en mi dedo, como si hubiera estado esperando toda la vida para encontrar su lugar. Pero la sorpresa más grande llegó cuando una vocecita soñolienta habló desde la puerta del pasillo. Eso significa que tío Gael va a ser mi papá de verdad.
Itzel estaba parada ahí en su pijama de unicornios, frotándose los ojos pero sonriendo como si hubiera escuchado la mejor noticia del mundo. Gael se levantó y la cargó, abrazándola fuerte. «Solo si tú quieres, princesa». «Por supuesto que quiero», exclamó, echándole los bracitos al cuello. «Ya le dije a todos en la escuela que eras mi papá. Ahora va a ser verdad». Y ahí, en nuestra pequeña sala, abrazados los tres, supe que habíamos encontrado algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar: una familia verdadera, construida sobre amor, respeto y la promesa de que nunca más estaríamos solos. Estoy parada en el jardín trasero de nuestra casa ampliada, viendo a Itzel, ahora de 9 años, jugar con los gemelos que Gael y yo tuvimos el año pasado, Santiago y Esperanza. Es octubre de 2020, y Pequeñas Raíces ha crecido hasta incluir la casa de al lado. Ahora empleamos a 8 personas de la comunidad. El barrio Las Acacias ha cambiado también. La historia de nuestra guardería inspiró otros emprendimientos locales, y la lucha contra la corrupción municipal se convirtió en un movimiento que limpió varias dependencias gubernamentales. Gael sale de la casa cargando una bandeja con café y pan dulce, una tradición dominical que hemos establecido. Sus ojos color miel siguen brillando con el mismo amor tranquilo de siempre, pero ahora también llevan la satisfacción profunda de un hombre que encontró su lugar en el mundo. «¿En qué piensas?», me pregunta, pasándome una taza humeante. «En todo», respondo, recostándome contra su hombro. «En la noche de la farmacia, en las monedas que no alcanzaban, en lo diferente que es todo ahora». «¿Te arrepientes de algo?». «Solo de una cosa», digo, y él me mira con preocupación. «Me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de que aceptar amor no te hace débil, te hace completa». En la distancia, las campanas de la iglesia local suenan 6 veces. Es la hora de la cena dominical, cuando toda nuestra familia extendida se reúne: Doña Carmen, Roberto el arquitecto que se volvió nuestro compadre, las maestras de la guardería y varios niños del barrio que nos ven como familia. Mientras caminamos de vuelta a la casa, Itzel corre hacia nosotros. «Mami, papá», dice porque ahora llama papá a Gael, y él se derrite cada vez que lo escucha. «¿Pueden contarnos otra vez la historia de cómo se conocieron?». «Ya la hemos contado 1000 veces», protesto. «Pero es la mejor historia del mundo», insiste. Gael y yo nos miramos y sonreímos. Tiene razón, es una historia de segundas oportunidades, de dignidad preservada, de amor que crece en el terreno más inesperado. «Está bien», digo, cargando a uno de los gemelos, «pero esta vez la cuenta papá Gael». «Era una noche de octubre», comienza Gael, su voz tomando ese tono de cuentacuentos que tanto aman los niños, «y había una madre muy valiente que contaba monedas en una farmacia». Y mientras él cuenta nuestra historia, yo miro alrededor de nuestro hogar lleno de risas, de sueños cumplidos, de amor en todas sus formas, y entiendo que la verdadera riqueza nunca fue el dinero. La verdadera riqueza es esto: una familia elegida, un amor construido sobre respeto mutuo, y la certeza de que, sin importar las tormentas que vengan, nunca más estaremos solos. De las monedas insuficientes al amor infinito, de la humillación a la dignidad, de la soledad a la familia más hermosa que pude haber imaginado. Esta es nuestra historia, y apenas está comenzando.